Hoy en La Bandera vamos a destapar otra de las mentiras, otra de las manipulaciones, otra de las cobardes huidas hacia adelante del sátrapa de la Moncloa, Pedro Sánchez, un personaje que no solo desprecia a los españoles, sino que ahora también insulta y humilla a nuestras Fuerzas Armadas, intentando cargar sobre sus hombros la responsabilidad de sus propias decisiones irresponsables y traidoras. Porque la afirmación de este miércoles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al término de la cumbre de la OTAN, esa en la que España ha quedado aislada y en completa minoría, ha encrespado los ánimos, y con toda la razón del mundo, de un buen número de militares en activo y de antiguos miembros de la cúpula del ejército. ¿Y qué dijo el sátrapa para provocar esta indignación entre nuestros uniformados? Pues ni más ni menos que la cifra del gasto en seguridad y defensa del 2,1% del PIB no partió de él, sino de las Fuerzas Armadas. Así, con toda la desfachatez del mundo, intentando lavarse las manos y echarle la culpa a los militares de una decisión que es puramente política y que nos deja en una situación de debilidad y ridículo internacional. Por tanto, el 2,1%, ni más ni menos. Escuchen bien las palabras exactas de este trilero de la Moncloa, pronunciadas en La Haya, ante la atenta mirada de su ministra Margarita Robles y del jefe del Estado Mayor de la Defensa, GEMAD, el almirante Teodoro López Calderón, quienes, por cierto, callaron cobardemente ante semejante afrenta. Por tanto, simplemente un matiz. Cuando usted dice que yo he sido quien ha dicho el 2,1%, no soy yo. Son las Fuerzas Armadas. Es el Ministerio de Defensa quien dice que esas capacidades que han sido acordadas, nosotros y el resto de Estados miembros dentro de la Alianza Atlántica, se pueden responder con un 2,1% de nuestro Producto Interior Bruto. Por tanto, no he sido yo. No, al contrario, creo que en esta cuestión quien no ha sido en absoluto arbitrario es España. Hemos sido absolutamente rigurosos porque queremos cumplir con la Alianza Atlántica, porque nosotros somos un socio fiable, un socio que está dentro de las 5 países OTAN que más tropas desplegadas tiene en el Frente Oriental. Y ustedes, además, muchos de ustedes me han acompañado en algunas de estas visitas que hemos hecho a nuestras Fuerzas Armadas desplegadas desde hace ya un tiempo, desde el inicio de la guerra en el Frente Oriental. Por tanto, lo que quiero decir con esto es que el 5 de junio se acordaron esas capacidades. Las Fuerzas Armadas de España lo que dicen es que podemos cumplir con esas capacidades con un 2,1% del Producto Interior Bruto, y a mí esto me parece la clave. El debate, y es lo que ha defendido siempre España, no es cuánto vamos a gastar. Una alianza se basa en qué capacidades necesitamos aportar cada Estado miembro para hacer frente a los desafíos comunes que tiene esa alianza. Esa es la posición que ha tenido siempre España y me parece que es de pura lógica, de puro sentido común. Por tanto, no he sido yo. ¡Qué cobardía! ¡Qué bajeza moral! El presidente del Gobierno de España, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, escondiéndose detrás de los militares para justificar una decisión que es suya y solo suya. Una decisión que nos deja como el único país de la OTAN que se niega a cumplir con los compromisos de gasto, provocando incluso la amenaza de una guerra arancelaria por parte de Estados Unidos, con Donald Trump anunciando que haremos que pague el doble. La reacción de nuestros militares no se ha hecho esperar. Un jefe de ejército ya retirado, consultado por The Objective, lo ha dicho bien claro. Es mentira que diga los nombres y apellidos de esas personas que le han dicho eso y que se los cargue, porque le han engañado. Así de simple. O Sánchez miente, o alguien le ha engañado y debería ser cesado fulminantemente. Pero mucho nos tememos que la primera opción es la correcta. Recordemos que Sánchez insistió en La Haya en que España seguirá su propia senda soberana de inversión y que mantendrá un gasto sostenido total del 2,1% sobre el PIB. Esto a pesar de que el documento final firmado por todos los mandatarios aliados recoge el compromiso de llegar al 5% en el año 2035. Y el domingo anterior, en Moncloa, ya había dejado claro que no se movería de ese umbral del 2,1%. Ni más ni menos, enfatizó, tras congratularse de haber arrancado más flexibilidad en dicho compromiso. Pura propaganda para consumo interno, porque la realidad es que España se ha quedado sola y humillada. Esta cumbre, españoles, pasará a la historia por ser la primera desde el ingreso de España en 1982 en la que nuestro país se ha quedado aislado y en completa minoría
en un cónclave aliado. Gracias a la irresponsabilidad y a la sumisión de Pedro Sánchez a sus socios comunistas y separatistas, que son los que realmente marcan la política de defensa de este gobierno. Sánchez, en su huida hacia adelante, se defendió con el argumento de que, en esta cuestión, el que no ha sido arbitrario ha sido España. Hemos sido absolutamente rigurosos porque queremos cumplir con la Alianza Atlántica. Somos un socio fiable, que estamos entre los 5 países OTAN que tienen desplegados más tropas en el frente oriental. El debate no es cuánto vamos a gastar, sino qué capacidades necesitamos aportar cada Estado miembro para hacer frente a los desafíos comunes que tiene esa alianza, incidió Sánchez, quien insistió en que su posición es de pura lógica, puro sentido común. Pura lógica, puro sentido común. Lo que es de pura lógica y puro sentido común es que un país serio cumple sus compromisos internacionales y no intenta escurrir el bulto con excusas baratas y echándole la culpa a sus propias fuerzas armadas. Las fuentes militares consultadas por este periódico no lo ven así, ni mucho menos. Les causó hondo malestar las explicaciones dadas por el jefe del Ejecutivo. Es vergonzoso. Estamos más cerca de que España salga de la OTAN, constata un enojado mando que ha participado en cumbres aliadas con varios presidentes del gobierno de distinto signo político. Es de una irresponsabilidad absoluta, intolerable, con la que damos una imagen penosa como aliado, apunta otro exalto cargo de defensa. La chulería nos va a costar un dineral y tendrá que explicar a los españoles el choque con Estados Unidos. Vamos camino de quedarnos como antes de los acuerdos de 1956, advierten, recordando aquellos pactos de defensa con el gobierno de Eisenhower que rompieron el aislamiento internacional del régimen de Franco. Sánchez nos está llevando de vuelta a la irrelevancia y al aislamiento internacional. Y para rematar la faena, el supuesto criterio de nacionalización que ha esgrimido Sánchez en los últimos días, con el que se premiará a la industria española en el reparto de contratos militares, preocupa enormemente entre muchos generales ante su dudosa legalidad, sobre todo en el ámbito de la Unión Europea. Otra ocurrencia sanchista que puede acabar costándonos muy cara. En primer lugar, porque a la desconexión tecnológica con Israel de las últimas semanas, otra genialidad de este gobierno pro-Hamás, se une ahora este choque de trenes con la administración Trump, que no augura nada bueno en los próximos años. Un mando del Ejército del Aire recuerda, en este sentido, que España es de los países europeos más reticentes a adquirir el caza F-35, el más moderno y eficaz. A ello se suma que nuestros aviones Predator, o los cazas F-15 y F-18, requieren de piezas de mantenimiento que suministra Estados Unidos. Resulta difícil de explicar esta decisión proteccionista y un tanto aislacionista o autárquica, por la que se trata de impulsar la industria nacional, sobre todo en la volátil situación estratégica actual, incide un teniente general ya retirado. ¿Se dan cuenta españoles de la gravedad de la situación? Un presidente del gobierno que miente descaradamente, que intenta culpar a sus propias fuerzas armadas de sus decisiones irresponsables, que nos aísla internacionalmente, que pone en riesgo nuestra seguridad y nuestra defensa, y que encima se permite el lujo de dar lecciones de sentido común. Esto es intolerable. Nuestras fuerzas armadas merecen respeto, no ser utilizadas como coartada por un presidente inepto y cobarde. Y España merece un gobierno que defienda sus intereses y su seguridad, no que la ponga en peligro por sus delirios ideológicos y su sumisión a los enemigos de Occidente. Y por si quedaba alguna duda de la mentira y la manipulación de Pedro Sánchez, por si alguien todavía podía pensar que había algo de verdad en sus excusas baratas, ha tenido que venir la primera ministra de Italia, la patriota Giorgia Meloni, para poner los puntos sobre las íes y dejar en completo ridículo al presidente español. Porque mientras Sánchez intentaba vender la moto de que España iba por libre, de que el 2,1% era cosa de las Fuerzas Armadas y no suya, Giorgia Meloni, al término de la cumbre anual de la OTAN, ha celebrado la unidad y la voluntad de reforzarse de la alianza y ha asegurado, con una claridad meridiana, que todos los países, incluida España, han firmado el mismo compromiso. El mismo, españoles. Ni senda soberana ni gaitas. Escuchen bien las palabras de Meloni, porque son un zasca monumental a la cara de Sánchez. Lo importante es la unidad de la alianza y su voluntad de reforzarse. Este es un elemento muy importante, afirmó la primera ministra italiana. Y cuando le preguntaron, con toda la intención, sobre la supuesta postura diferente de España, sobre esa petición de otro porcentaje de gasto en defensa que Sánchez intentaba vender, ¿qué dijo Meloni? Pues negó cualquier divergencia o tono polémico durante la asamblea. Y aquí viene la ironía que desarma, la bofetada con guante blanco a nuestro mentiroso presidente.
L'opposizione diceva che l'Italia avrebbe potuto fare come la Spagna, no? Che si è capito, si è firmato, Guardi, l'Italia ha fatto come la Spagna, perché la Spagna ha firmato esattamente lo stesso documento che abbiamo firmato noi, e vi aggiungo anche che non mi pare di aver sentito nell'intervento di nessuno questa mattina in assemblea dei toni polemici o dei distinguo. Tutti quanti hanno detto evviva Brene, bravi, quindi comunico ufficialmente che noi abbiamo fatto come la Spagna, o la Spagna ha fatto come noi, non lo so, ma in 32 abbiamo fatto esattamente la stessa cosa. Comunico oficialmente que hemos hecho como España o España ha hecho como nosotros, no lo sé, pero los 32 hemos hecho lo mismo. Impresionante. Meloni, con una elegancia y una ironía demoledoras, dejando claro que Sánchez miente, que España ha firmado exactamente lo mismo que el resto de los 32 países de la Alianza Atlántica. Ese compromiso inquebrantable con la defensa colectiva y esa intención de invertir para 2035 un 5% del PIB en defensa, tal y como ha reclamado el presidente estadounidense Donald Trump. Oh, I think Spain's terrible what they've done. No, I do. They're the only country that won't pay the full up. They want to stay at 2%. I think it's terrible. And, you know, they're doing very well. The economy is very well. And that economy could be blown right out of the water with something bad happening. You know, Spain is the only country that... Are you from Spain? Yeah. Good, congratulations. You're the only country that is not paying. I don't know what the problem is. I think it's too bad. So we'll make it up. You know what we're going to do? We're negotiating with Spain on a trade deal. We're going to make them pay twice as much. And I'm actually serious about that. We're going to make Spain... I like Spain. I have so many people from Spain that it's a great place and they're great people. But Spain is the only country out of all of the countries that refuses to pay. And, you know, so they want a little bit of a free ride. But they'll have to pay it back to us on trade because I'm not going to let... I do like Spain, by the way. I think it's unfair that they're not paying, but go ahead. Are you going to negotiate directly with Spain about... I'm going to negotiate directly with Spain. I'm going to do it myself. They're going to pay. They'll pay more money this way. You should tell them to go back and pay. You're a reporter? You tell them to go back. They ought to join all of those countries that are paying 5%. Spain's going to be just about the only one that's not. They were the most hostile toward doing it. It just doesn't make sense to me. El 5% españoles, no el ridículo 2,1% con el que Sánchez intenta engañarnos. ¿Y qué dice Meloni sobre esas metas fijas? Pues que son significativas, pero sostenibles para Italia. Italia, un país con una economía similar a la nuestra, sí puede comprometerse, sí puede ser un socio fiable. Tendrá que elevar su gasto en defensa en un 1,5% en los próximos 10 años. Actualmente está en el 2% del PIB, a lo que se añadirá otro 1,5% en gasto de seguridad. Y esta segunda partida, detalló Meloni, podrá reforzar materias mucho más amplias como la protección de fronteras, la lucha contra la inmigración ilegal, la inteligencia artificial o la innovación. Políticas de defensa y seguridad de verdad, no las ocurrencias progres de Sánchez. Serán recursos que servirán para mantener esta nación fuerte, incidió la mandataria italiana, quien prometió que no se restará ni un solo euro del estado del bienestar y descartó tener que recurrir a un eventual desvío presupuestario para acometer las inversiones. Se puede defender a la nación y a los ciudadanos, señor Sánchez. Solo hace falta voluntad política y no estar arrodillado ante los comunistas y los separatistas. Por otro lado, Meloni, esa líder que sí tiene principios, celebró el respaldo unánime a Ucrania y abogó por presionar para alcanzar un alto el fuego con Rusia y también en Gaza, donde la situación es insostenible, y explicó que ha pedido a Trump, con quien mantiene una conocida sintonía, usar la misma determinación que ha empleado en la guerra entre Israel e Irán para lograr un alto el fuego en Ucrania y Gaza. Estadista, señores, estadista, no un mentiroso compulsivo como el que tenemos en Moncloa. ¿Ven la diferencia, españoles? Mientras Pedro Sánchez miente descaradamente, intenta culpar a nuestras Fuerzas Armadas, nos aísla internacionalmente y nos deja en una situación de ridículo y debilidad. Líderes como Giorgia Meloni demuestran seriedad, compromiso y defensa de los intereses de su nación y de la Alianza Atlántica. Las palabras de Meloni son la prueba definitiva de que Pedro Sánchez es un mentiroso y un irresponsable. Ha quedado retratado ante el mundo entero como un político poco fiable, que intenta escurrir el bulto y que no duda en utilizar a sus propias Fuerzas Armadas como coartada para sus decisiones cobardes. ¡Qué vergüenza, españoles! ¡Qué humillación para nuestra nación tener un presidente de esta calaña!
Un presidente que no solo nos arruina y nos divide, sino que también nos convierte en el hazme reír de la comunidad internacional. Pero que no se preocupe Sánchez, que siga con sus mentiras y sus manipulaciones. Porque aquí, en la bandera, y cada vez más españoles, ya no nos tragamos sus cuentos. Sabemos quién es y a qué intereses sirve. Y cada día que pasa, está más cerca el momento en que tenga que rendir cuentas por todas sus traiciones y todas sus mentiras. El final de este sátrapa está escrito.